Queremos ser saciados con este pan celestial. Queremos más de Cristo, más de su vida total. Impregna tu palabra con tu vida celestial. Imparte en abundancia a cada cual. No habrá más hambre aquí con tu abundancia, sí, ni morirá ya más quien coma de este pan. No habrá más hambre aquí con tu abundancia, sí, ni morirá ya más quien coma de este pan. Sí, Señor, venimos a ti en esta noche. Venimos a tu presencia, te abrimos nuestros corazones, porque sabemos que en tu presencia hay luz, hay alimentación, no hay hambre, no hay oscuridad, no hay tristeza, hay gozo, Señor. Por eso venimos a ti, dejamos de lado todo otro pensamiento, todo otro asunto, toda otra persona, nos centramos en ti, Señor. Y te pedimos que por medio de tu palabra, tú, Señor, puedas nutrirnos en esta noche, vivificarnos, purificarnos. Señor, aún apelamos a tu preciosa sangre derramada en la cruz, que limpia nuestras conciencias de toda obra muerta, Señor, para que tu Espíritu pueda fluir a nuestros corazones. Señor, muéstranos más de ti, muéstranos más de tu evangelio, de lo que tú viniste a hacer con nosotros los hombres caídos y apartados de tu propósito. Muéstranos más de tu misericordia y de tu poder para con nosotros los que creemos, Señor. Abrimos a ti nuestros corazones, Padre, que tú tengas la libertad de obrar en nuestros corazones conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Hoy continuamos compartiendo el Evangelio de la Salvación. Y estamos recorriendo el Evangelio de Juan. Como dice acá, el Evangelio de la Salvación, lección 28. Entonces estamos en el Evangelio de Salvación, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5. En esta porción podemos decir que la idea central o lo que nos quiere transmitir este pasaje es en cuanto a la ineficiencia de la religión para restaurar al hombre por medio de los requisitos de la ley. Por eso es muy importante esta primera parte para entender qué vino a hacer Cristo con el hombre. Entonces vamos a ir viendo lo primero que vemos aquí. Dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Conforme a la ley de Moisés, habían 7 fiestas en el calendario del año judío que Dios había instituido a través de Moisés para que el pueblo pueda celebrar y recordar los hechos de Dios para con el pueblo. Pero también estas 7 fiestas tenían un simbolismo que anunciaba siempre al Mesías que el Señor enviaría a este mundo para cumplir en realidad esas festividades, para que nosotros podamos disfrutar a este Cristo en diferentes aspectos. Pero en aquel tiempo ellos solamente podían experimentar de una manera ritual y religiosa. Entonces el pueblo de Israel estaba ahí en esa fiesta, en esa festividad, y Jesús subió. Dice subió porque Jerusalén estaba en una altura. Subió a Jerusalén. Entonces vemos que Jerusalén, como sabemos, Jerusalén era la capital de la nación de Israel. No solamente la capital política, sino la capital religiosa. Era la ciudad más importante de Israel y del mundo. Para Dios era la ciudad más importante. ¿Por qué? Porque ahí Dios mandó a edificarse una casa que se llama el templo. El templo, ahí Dios vino a morar en medio de su pueblo. O sea que era el lugar más sagrado para el judío y para Dios mismo también. La ciudad de Jerusalén con el templo.
Entonces este era el centro de la religión judía. Luego vemos en el versículo 2 que ahí en Jerusalén, y dice, hay ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, porque la ciudad tenía muchas puertas de acceso, una de ellas se llamaba la puerta de las ovejas. Esta puerta de las ovejas nos hace pensar de que el pueblo de Israel era el rebaño de Dios, que estaba bajo el cuidado de Dios. Entonces estas personas que vamos a ver aquí representan al pueblo de Dios bajo el cuidado de Dios. La puerta de las ovejas. Y también había un estanque que en el idioma hebreo se llama Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia. Era el lugar donde uno tenía que llegar, estar ahí y buscar en el Señor la misericordia de Dios para su necesidad. Betesda era un estanque, una pileta de agua. Y este estanque tenía 5 pórticos. Estos 5 pórticos representan lo más importante para el judío, que es la ley de Moisés. Los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Y por qué es importante? Porque estos 5 libros eran la base de toda la fe judía, de toda la fe del pueblo de Israel. Después vienen los salmos, los escritos, los profetas, pero todo aquello se basaban totalmente en la ley de Moisés. Y si uno quería conocer a Dios, al Dios de Israel, tenía que conocer la ley y practicar la ley de Moisés. Entonces vemos a este pueblo que está en Jerusalén, en el templo, y está como el rebaño de Dios, y está reunido como aquellos que buscan a Dios, ¿verdad? A la ley de Moisés, en la ley de Moisés. Pero buscan en este estanque específicamente, como vamos a ver, que Dios se manifieste en su misericordia. Entonces vemos aquí, importante ver estos cinco pórticos, porque vemos que la religión judía, aunque hay muchas religiones sobre la tierra, pero la religión judía era la religión genuina, porque Dios había mandado al pueblo de Israel lo que es la Torá, la ley de Moisés. No era una invención de un filósofo o de un religioso, no, era la revelación de Dios en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Era la religión genuina, la religión que realmente representaba y expresaba a Dios mismo y en su relación con los hombres. Entonces vemos que en Gálatas 3:19 entonces, ¿para qué fue dada la ley? La ley es básicamente los 5 libros de Moisés. Fue añadida a causa de las transgresiones. Como el hombre era pecador, Dios le dio la ley con una función específica, como vamos a ver. Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. La ley fue dada por medio de la visitación de los ángeles de Dios a Moisés, que era el mediador entre el pueblo y Dios. Entonces vemos que esta ley era algo que ellos recibieron de parte de Dios por la intervención de los ángeles. Pero como vamos a ver, esta ley, por más preciosa y genuina que es incapaz de librar al hombre de su naturaleza pecaminosa y de restaurarlo de las consecuencias de esta naturaleza pecaminosa. La ley no fue dada para restaurar al hombre. La ley fue dada para otro propósito. Vamos a ver acá Romanos 5:6. El apóstol Pablo, que conocía bien la ley. Porque mientras aún éramos débiles, bueno, acá lo que quería significar con este versículo es que mientras estábamos en la ley, nosotros, la Biblia nos llama como personas débiles, que aquí en otra traducción dice, éramos impotentes o incapacitados. Nosotros, aunque antes teníamos la ley, igual éramos impotentes e incapacitados. Éramos, como vamos a ver, este paralítico. En Romanos 8:3 dice el apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 3,
Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, luego dice, Dios lo hizo. Entonces, la carne del hombre, la carne pecaminosa del hombre, no puede ser restaurada, no puede ser cambiada por la ley. La ley no tiene la fuerza de cambiar la naturaleza caída del hombre. ¿Cuál es el propósito de la ley? Dice, Dios dio la ley con el propósito primero de exponer el estado pecaminoso del hombre. No cambiarle al hombre en su estado pecaminoso, sino exponerlo, radiografiarlo. Entonces vamos a leer Romanos 3, 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. O sea, la ley lo que hace es encerrarnos a todos sin argumento, nos calla la boca y nos hace responsables ante Dios. Porque la ley es santa, pura y perfecta. Pero nosotros tenemos de Adán una naturaleza caída y pecaminosa, débil, incapacitada. Una naturaleza que la ley no puede resolver. Entonces vemos el siguiente versículo, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley, ¿qué viene? Viene el conocimiento del pecado. Entonces, por un lado la ley nos expone, como que nos radiografía, nos muestra nuestra condición en un estado pecaminoso sin arreglo. La ley nos muestra que somos mentirosos, que somos egoístas, que somos ladrones, que somos idólatras, que no amamos a Dios, no somos incapaces de amar a Dios por sobre todas las cosas. Somos incapaces de honrar a Dios con lo que a Dios pertenece. O sea, la ley nos demuestra cuán pecaminosos somos. No nos cura, no nos sana, nos deja en nuestra debilidad. Pero también la ley tiene esta función de conducirnos al Salvador, que es Cristo. Vamos a leer esto en Gálatas capítulo 3, 23 y 24. Antes de venir la fe, que tiene que ver con Cristo, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, por un lado, la ley nos encerraba, y nos encerraba en una condición de pecado, de incapacidad. Nos mostraba nuestra condición insalvable, ¿verdad? Pero también, como a los animales cuando se le encierran en un corral y se le muestra un brete, ¿verdad? Un lugar de salida, ahí todos salen por medio de ese corral. El corral los lleva a la salida. Por un lado los encierra, pero por otro lado los conduce a la salida. Y la ley nos encierra en pecado, y cuando viene Cristo y nos ofrece la salvación que la ley no nos puede dar, entonces nos conduce a experimentar a Cristo. Entonces estas personas que estaban aquí, el rebaño de Dios bajo el antiguo pacto, debajo de los 5 pórticos que representan la ley, estaban encerrados. Estaban encerrados esperando la venida del Hijo de Dios, el prometido Mesías de Dios, que traería la salvación que la ley no puede dar. Entonces, vemos que Cristo es la realidad y el cumplimiento de todos los símbolos, rituales, profecías contenidas en la ley. Vamos a leer Mateo 5, 17. Dice el Señor: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Quién vino a cumplir la ley? Cristo vino a cumplir la ley. Tanto en cuanto a la obediencia de la ley,
tanto en cuanto al cumplimiento de lo que la ley simbolizaba y anunciaba para el futuro en el Mesías. Cristo es el cumplimiento moral de la ley y el cumplimiento profético de la ley y de los profetas. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, como dijo el Señor varias veces, hablaban de Él, de su vida humana, de su muerte, de su resurrección, de su sepultura, de su resurrección, ¿verdad? Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso que si nosotros vivimos en la ley, pero la ley no nos lleva a experimentar a Cristo, caemos en una religión sin sentido. Es como que no estamos experimentando la finalidad de la ley. Nos quedamos con la maqueta, pero no con el edificio real. Nos quedamos con la sombra, pero no con el cuerpo de esa sombra. Entonces, Juan 1:17 también. Porque la ley, estamos enfatizando la ley bajo los 5 pórticos en Jerusalén en las fiestas judías, ¿verdad? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Moisés no dio la ley, la figura, la sombra, el encierro. Pero Cristo vino a ser la realidad de esa ley y el que nos conduce fuera de esa ley para experimentarlo a Él en realidad. Entonces los judíos cambiaron, como dijimos, los judíos cambiaron el propósito de la ley, inventando así la religión judía. Tanto es así que cuando vino el Cristo, ellos se quisieron quedar con la ley y no recibieron a quien la ley les estaba presentando. No recibieron a la realidad de la ley que es Cristo. ¿Entienden? Pero ellos entonces estaban ahí, el problema de ellos era que querían quedarse con la ley. Juan 5, 39, 40. Juan 5, 39. Jesús les dice a los fariseos, a los que guardaban estrictamente la ley de Moisés, los que vivían bajo esos 5 pórticos, ¿verdad? Examináis las escrituras, porque ellos examinaban las escrituras. ¿Por qué? Porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces ellos examinaban la escritura y en torno a la escritura ellos creaban todas las regulaciones, los ritos, las tradiciones judías. Pero cuando viene Cristo, de quien la ley estaba hablando, ellos rechazan a Cristo y no quieren venir a mí. Yo soy la finalidad de la ley que Dios les dio a través de Moisés. Si ustedes se quedan con la ley, no tienen vida, tienen religión, pero no tienen experiencia vivificante de Dios, no tienen la vida de Dios. Se quedan con una religión. Después vemos también acá en Romanos 10, el apóstol Pablo habla de esto mismo. Está hablando Pablo de los judíos que están rechazando a Cristo. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ellos quisieron guardar nomás la ley y no se daban cuenta que estaban procurando su propia justicia. Utilizaron la ley mal, creyendo que tratando de guardar la ley iban a ser aceptados, justificados por Dios. Crearon todo un sistema, tanto de la ley de Dios como de sus tradiciones, para justificarse delante de Dios. Pero sin embargo la ley era, Cristo es el fin de la ley, la finalidad de la ley. La ley nos conduce a Cristo para que en Cristo seamos salvados por Dios, seamos justificados por Dios. Entonces la religión, tanto la religión judía con que ellos estaban edificando, tanto cualquier religión, la religión es el producto de la mente caída del hombre, tratar de hacer con las cosas de Dios lo que nosotros creemos que tenemos que hacer.
En la mente caída del hombre produce religiones en el mundo, muchas religiones, miles. Y es la mejor invención de la cultura humana. No hay algo más elevado en la cultura humana que la religión, ¿verdad? La religión suena como algo más elevado, más espiritual, pero es algo caído de la naturaleza caída del hombre. La religión consiste en adorar a Dios e intentar conducirse de manera recta sin experimentar a Cristo. Como Caín, ¿verdad? Caín luego edificó un altar contrario a la revelación de Dios. Él hizo algo religioso, pero Dios no le aceptó. Quiso adorar a Dios, pero sin ofrecerle al Cordero, que es Cristo. Él quiso hacer algo con su propia idea. Él inventó una religión. Él fue el primero que inventó una religión. Aún la religión cristiana, así como todas las demás, son métodos inútiles para lograr el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar al hombre del pecado y hacer de éste su imagen y su expresión. La ley no puede hacer de nosotros, hombres caídos y pecaminosos, la imagen y la semejanza de Dios. Es una imitación imposible de imitar. No podemos imitar a Dios. La ley no nos puede ayudar a realmente ser del carácter de Dios. Entonces, vamos a ver acá el versículo 3 del pasaje que estamos hablando. ¿Qué había bajo estos 5 pórticos alrededor de Betesda? Bueno, Betesda, como dijimos, era casa de misericordia. Y esa casa de misericordia implica que de vez en cuando, dice, bajaba un ángel, agitaba el agua para que alguien que gane la carrera, uno solo, ¿verdad?, pueda recibir algún beneficio. Eso nos habla de que la ley siempre nos impone requisitos. Es condicional a nuestro actuar para que recibamos el favor de Dios. Pero vamos a ver más adelante por qué esto es imposible, dice. Entonces dice, bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estos enfermos nos hablan de la condición en que el redil de Dios estaba bajo la ley. La ley no podía sanarle a nadie. La ley exigía, pero todos estaban ciegos, enfermos, cojos y paralíticos. ¿Y por qué estaban en esa condición? Porque el pecado nos lleva a estar enfermos, ¿verdad? No estamos hablando de enfermedades físicas solamente, sino más bien de la enfermedad espiritual del hombre, la incapacidad de cumplir con el propósito de Dios. Por supuesto que aquí estaban enfermos físicamente, pero esto es un símbolo para que entendamos en qué condición estamos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús viene a este mundo, ve al pueblo de Dios, al rebaño de Dios en Betesda, con toda clase de enfermedad. Mateo 15, 14. Y acá el Señor habla una palabra a los fariseos, acerca de los fariseos. Le dice a sus discípulos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Aunque los fariseos por ahí no eran ciegos físicamente, pero eran ciegos espiritualmente. Su religión los había cegado para no ver a Cristo. Mateo 23, 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Luego dice más adelante el 17, insensatos y ciegos. Luego el 19, ciegos. Entonces, acá está hablando de una condición de ceguera espiritual. Aún los líderes religiosos estaban en la ceguera, en la enfermedad. Lucas 4, 18. Desde el 17, el Señor Jesús abre el libro de Isaías, del profeta Isaías, y dice, le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló en el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Eso estaba anunciado, que el Mesías vendría a sanar y a libertar al pueblo de Dios que estaba bajo la ley en su condición pecaminosa, sin poder salir de esa condición. Versículo 3 dice el pasaje. ¿Qué esperaban? La esperanza de las ovejas en el redil estaba puesta en lo que la ley les podía brindar. Ellos estaban esperando en su religión. El agua, en la tipología de la ley, representa al Espíritu del Cristo glorificado. O sea, ellos estaban esperando el símbolo, pero luego vendría el que verdaderamente les daría el agua, que es Cristo, el Cristo glorificado. Juan 7, 37 al 39. En el último día, en el gran día de la fiesta, esta ya es otra fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Él es el verdadero Betesda, ¿verdad? La casa de misericordia. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Cristo resucitó, a él pudo impartir el agua que da vida. Antes era solamente una pileta de agua que simbolizaba lo que vendría después. Ellos esperaban en los símbolos hasta que la realidad de estos símbolos llegara. La realidad es el Cristo. Colosenses 2, 16 y 17. Pablo le habla acá a los creyentes ya en el Señor. Le dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Todas estas cosas rituales de la ley de Moisés, todas estas son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, todos los rituales del Antiguo Testamento eran símbolos de la realidad que es la persona de Cristo. Pero ellos se quedaban en los símbolos, en la ley, y hacían toda una religión en torno a estas leyes. Luego dice el versículo 4, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. O sea, un ángel representa el instrumento por el cual la ley que no podía dar vida fue dada. Hechos 7, 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. O sea, fue dada por los ángeles. Por eso el ángel acá representa el instrumento de la ley para hacer algo con el pueblo de Dios. Ahora vamos a pasar al versículo 5. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces, este hombre en que se centra el pasaje que Cristo mismo escogió entre muchos enfermos, ¿verdad?, representa al hombre en su condición pecaminosa actual. El hombre sufre las consecuencias del pecado. Él está ahí, como va a decir después el Señor Jesús, que su condición se debía a su pecado, ¿verdad? Entonces, este enfermo nos representa a todos nosotros que por ahí estamos bajo la ley buscando ser ayudados por el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Este yace bajo el poder de esta ley sin posibilidad alguna de ser salvado de su condición y está absolutamente imposibilitado de cumplir con los requisitos de la ley. ¿Por qué el Señor escogió este paralítico? Porque el ciego por ahí podía moverse, ¿verdad? Podía ser llevado de la mano de alguna forma y ganar la carrera. Cuando venía el ángel, movía el agua de vez en cuando, ¿verdad? Algunos enfermos podían avanzar,
Pero acá nos habla de un enfermo paralítico. Nos quiere mostrar nuestra verdadera incapacidad de cumplir los requisitos de la ley para entonces recibir una gota de la misericordia de Dios. O sea, así funciona la ley. La ley funciona con el cumplimiento de sus requisitos. Si el hombre no puede cumplir los requisitos de la ley, no puede recibir ningún favor de Dios. Entonces la ley nos exige, pero no nos da la capacidad para cumplirla. Romanos 7:7, podemos leer. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Porque estamos hablando mal de la ley, dice Pablo. ¿Acaso es pecado la ley? Dice, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, no es la ley, pero el pecado, mi condición pecaminosa, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, si yo pudiera cumplir la ley, era para mí vida. Si el hombre puede cumplir la ley, va a recibir la vida de Dios. Pero este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, mi naturaleza caída, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, mi naturaleza pecaminosa, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Lo que Dios requiere para el hombre es espiritual. No matarás, no robarás. No, es preciosa la ley. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy el problema. Yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. No puedo zafarme del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso practico, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el pecado habita en mí. Como este paralítico. Él quería cumplir con el requisito de llegar primero, pero había una imposibilidad en él. ¿Cuál era su imposibilidad? Su naturaleza pecaminosa, que le postraba como un paralítico por 38 años. Él quería hacer lo que Dios requería para ser sanado, pero él no podía hacer, porque el pecado mora en nosotros. Nosotros no podemos hacer de la ley nuestra manera de querer recibir la vida de Dios. La ley solamente expone nuestra enfermedad y nos debería conducir a Cristo, a nuestro encuentro, nuestra experiencia de Cristo. Entonces pasamos ya al versículo 6 acá. Acá entra en escena el Señor. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces vemos acá en ese mucho tiempo en que llevaba en aquella condición, nos habla de la imposibilidad de la ley de restaurar al hombre por la condición débil de este. 38 años, bueno, no sabemos cuántos años estuvo ahí, pero la ley nunca le pudo solucionar su condición de incapacidad. Romanos 8:3, ya leímos, dice,
justamente está acá en este pasaje que leímos, dice, pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil o impotente por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios tuvo que intervenir. Cristo tuvo que presentarse al paralítico. Y acá dice, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Aleluya. Enviando a su Hijo. Acá el Señor fue enviado a este paralítico que nos representa a nosotros. Porque la ley, los 5 pórticos, Jerusalén, el templo, todos los rituales, el ángel que venía a mover el agua, no le podía ayudar a este paralítico. Porque estaba imposibilitado por su condición, ¿verdad? Entonces dice el versículo 7. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Cuántas veces procuró? Seguramente ponerle 30 veces procuró. Pero nunca pudo ganar la carrera. Nunca pudo cumplir con el requisito de la ley. Y no había nadie que le pueda ayudar. O sea que estaba ahí por muchos años. Otro baja antes que yo. De entre todos los enfermos, Jesús escogió a este porque él era incapaz de cumplir el requisito de la ley para ayudarse a sí mismo. La ley solo premia al que es capaz en sí mismo para cumplirla. Pero al elegir a este incapacitado, nos dice el Señor que nadie es capaz de cumplir la ley para recibir la vida de Dios. Como dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que por medio de la ley nadie será justificado delante de Dios. Nadie va a cumplir los requisitos de Dios. Por medio de la ley nadie será restaurado. Nadie será salvado de su condición caída. Pero la ley, ¿verdad?, exige, Levítico 18, es parte de la ley, uno de los 5 libros de la ley. Levítico 18, 4 y 5. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Si el pueblo de Israel, el rebaño de Dios, podía cumplir la ley y sus mandamientos, ellos vivirían. Pero nadie pudo cumplir la ley, ¿verdad? Romanos 10:5. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Solamente el que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero como vemos aquí, otro baja antes que yo. Por más que intente, otro baja antes que yo. Yo nunca puedo alcanzar la misericordia de Dios, la vida de Dios, por medio del intento de guardar el requisito de la ley. Esto tenemos que entender y tratar de transmitirle a las personas. Porque si nos damos cuenta, todo el mundo tiene su religión. Puede ser su propia religión. O la religión que aprendió de sus padres. O la religión que adoptó al conocer a otra persona. Pero el denominador común de todas las religiones es procurar por mí mismo cumplir ciertos requisitos para ser aceptados por Dios. Para tener una relación con Dios, ¿verdad? Y por medio de la ley nadie será justificado delante de Dios. Y esta era la ley que Dios le dio al hombre. Imagínense toda la ley que Dios no le dio al hombre, las religiones peor todavía. Nos desvían totalmente de Dios. Entonces acá vamos a ver en el punto B, primero vimos la ineficacia de la ley, de sacarnos de esa condición de parálisis. Ahora vamos a ver la eficacia de Cristo para restaurar al hombre. El versículo 8, cuando el paralítico le dice, nadie, no tengo a nadie, siempre otro llega antes que yo. Entonces Jesús no le dice, bueno, yo te voy a ayudar. Vamos a llegar, vamos a cumplir juntos la ley.
Y vas a llegar conmigo y vas a ser sanado por el estanque de Betesda. O vamos a buscar a alguien que te ayude conforme a los requisitos de la ley. Si buscamos una ayuda de la ley o de los que conocen la ley o las religiones, nunca vamos a poder salir de nuestra condición. Entonces Jesús es muy sencillo. Se aparece Jesús y le dice, solamente le dice, que es fácil, ¿no? Levántate, toma tu camilla y anda. Entonces Cristo no necesita ninguna exigencia. Con Cristo no nos hace ninguna exigencia. Cristo lo que quiere es que escuchemos su voz, que le abramos nuestros corazones, que prestemos atención a sus palabras. Porque como le dice la Biblia, Él es el verbo de Dios, por medio del cual Dios hizo todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan. Cuando Dios dijo, sea la luz, ahí estaba Cristo formando la luz. Dios, a través de su verbo, de su palabra, Cristo hizo el universo. Y cuando Jesús dice, levántate, nada se puede interponer, nada se puede sublevar a esa palabra. Levántate, toma tu camilla y anda. Por eso dice acá, Jesús le dijo. ¿Cómo le sanó el Señor? Con su palabra, con el poder de su palabra. Cristo, como el verbo de Dios encarnado, pronuncia la palabra que da vida y restaura plenamente al hombre. No a la mitad, sino completamente al hombre. Juan 1:1. Vamos a leer eso que estuvimos hablando. Pero así es demasiado fácil, dice la gente. No, vos tenés que portarte bien, vos tenés que para que Dios... No, vos tenés que escuchar la voz de Cristo. Tenés que experimentar a Cristo. Dice Juan 1:1. En el principio existía la palabra o el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, del verbo, la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, el 14 más abajo dice, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre. Esa palabra de Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para que pueda venir a nuestro lugar, a nuestra incapacidad, a la condición en la que nosotros estamos. Y con su carne, vamos a ver, Él crucificó nuestra vieja naturaleza, perdonó nuestros pecados y resucitó de los muertos para darnos vida. Vamos a leer aquí en Juan 5:25. En verdad os digo, dice Jesús, que viene la hora, y no es mañana ni pasado, dice, y ahora es, cuando los muertos, nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. La voz que nos dice, levántate, toma tu camilla y anda. No está hablando acá de la resurrección en el futuro, sino ahora es cuando los muertos oirán y se levantarán de su condición de muerte. Entonces leemos también en Juan 6:63. ¿Por qué cuando oímos la voz de Cristo nos levantamos de nuestra imposibilidad y nuestra muerte? Dice, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo no son palabras nomás, son espíritu y son vida. Es la voz del verbo de Dios. Por eso ningún otro religioso, ¿verdad? Mahoma, Buda, sea quien sea, ¿verdad? Son hombres con códigos de moralidad, con diferentes tradiciones, pero no son el verbo encarnado de Dios. No tiene poder para sanarnos de nuestra condición pecaminosa caída, de las consecuencias de nuestros pecados. Pero el Señor sí, cuando dice levántate, nos levantamos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que lo que la ley no pudo hacer en este paralítico ni en ningún hombre, lo hizo Cristo de manera sencilla y poderosa. Logró primero el perdón del pecador por medio de su muerte expiatoria en la cruz. La muerte de Cristo fue expiatoria, que quitó, limpió nuestros pecados delante de Dios.
Hechos 13, 37 al 39. Pero aquel a quien Dios resucitó, que es Cristo, no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. La ley no nos puede salvar, no nos puede justificar. Solamente Cristo, al morir en la cruz, pagando nuestros pecados, nos justifica delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos paralíticos, ciegos, cojos y desnudos. Todo esto es la consecuencia de nuestro pecado, espiritualmente y también físicamente. No precisamente que estás resfriado porque pecaste, no, pero en el sentido general, ¿verdad? La enfermedad y la muerte entró en el mundo por medio del pecado y la práctica de los pecados de los hombres. Entonces el Señor viene primero a morir para tratar con la culpa de nuestros pecados. Pero también viene a impartir en el hombre perdonado su espíritu de vida al resucitar de entre los muertos para vivificar al hombre y restaurarlo de la consecuencia del pecado. Romanos 8, 1 al 4. Entonces, cuando viene Cristo, cumple esta doble función. Primero paga todos los pecados que no pudimos cumplir bajo la ley de Moisés, en su muerte. Pero en su resurrección nos da la vida. Entonces Romanos 8, 1 al 4 dice: por consiguiente, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado en la cruz, condenó al pecado en la carne. Él trató primero con la raíz de nuestra enfermedad, que es el pecado. La crucificó en la cruz, la sepultó, y en resurrección podemos ahora, como dice el versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces este paralítico antes en su carne no podía hacer nada. Cristo vino a vestirse de nuestro pecado, crucificó al pecado en la carne, resucitó para darnos su espíritu. Por medio de su palabra nos da su espíritu. Y su espíritu es el que nos hace caminar, nos da vida y podemos andar conforme a la ley de Dios, a los requisitos de la ley. Entonces Cristo viene aquí para solucionar nuestro problema tanto legal como interno y orgánico. Mateo 15, 30. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Y lo pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Claro que en ese tiempo fue algo físico, pero lo que nos está queriendo hablar aquí es que todo, no importa en qué consecuencia hemos recibido nosotros de nuestros pecados, que si nos encontramos con Cristo, le experimentamos a Cristo, Él nos va a restaurar de cualquier consecuencia que tengamos de nuestros pecados. Lucas 7, 18 al 23. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron:
Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El que la ley estaba anunciando que vendría, o tenemos que esperar a otro. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, a muchos ciegos, y les dio la vista. Y respondiendo él les dijo, id y contad a Juan el Bautista. Juan el Bautista dudaba, aunque él le presentó a Jesús como el Mesías al pueblo, después fue encerrado en la cárcel y dudaba y le mandó a su secretario para que le pregunte, ¿sos realmente vos? Entonces el Señor ahí le responde con sus acciones. Y respondiendo él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Él viene a ser el cumplimiento de la expectativa. Él vino para cumplir, para restaurar al hombre a la condición que Dios quiere que el hombre tenga. Dice el versículo 9, y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Quedó sano. Este fue el resultado, fue restaurado a una nueva humanidad. Espiritualmente estamos hablando de que Cristo vino a darnos una nueva humanidad, no la humanidad discapacitada, sino a una nueva humanidad. Le hizo de nuevo al hombre. Segunda de Corintios 5:17. Estamos haciendo bastante detallado para que tengamos con qué compartir con las personas. Bueno, aquí sigamos compartir todos estos detalles cuando compartamos con nuestros seres queridos, pero un poco largo, ¿verdad? Pero podemos escoger algunos pasajes, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ese encuentro con Cristo, esa unión con Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. O sea, cuando nos encontramos con Cristo, Él nos restaura totalmente en una nueva humanidad. Juan 7:23. Y para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo. ¿Por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Cristo vino justamente, como vamos a ver en ese día de reposo, a sanar al hombre por completo. Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión es nada. La circuncisión era el rito básico de la ley judía, ¿verdad? Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cristo vino a darnos una nueva creación. Ahora el punto C dice, Cristo restaura al hombre y esta restauración le da reposo. Porque dice así al terminar el versículo 9, y aquel día era día de reposo. Siempre el Señor hacía sus milagros en los días de reposo, porque Él quería significar lo que vino a hacer con nosotros. Este hombre estaba 38 años atado en su incapacidad, en su impotencia, pero Cristo vino a darle el reposo. Cuando nos encontramos con Cristo experimentamos el reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó, Jesús, ¿verdad? Me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. O sea, vamos a mirar un poco el día de reposo. Cuando Dios creó y obtuvo al hombre para su propósito, recuerdan que Dios le hizo todas las cosas en 6 días, ¿verdad? Y por último le creó al hombre. ¿Para qué le creó al hombre? Para que el hombre lo exprese y represente a Dios.
Cuando Dios obtuvo el hombre al principio, ¿qué hizo Dios? El séptimo día descansó. O sea que Dios tiene su reposo cuando el hombre es restaurado para el propósito por el cual fue creado. Mientras que nosotros no estamos viviendo en el propósito de Dios, estamos esclavizados a nuestros pecados, no podemos conducir y caminar en el camino del Señor. Dios no tiene reposo. Dios está trabajando hasta que nosotros hallemos el reposo, ¿verdad? Entonces, vemos en Génesis 2, 1, 3 esto, ¿verdad? Aquí es la primera vez que se habla del reposo. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, cuando tuvo al hombre, Dios pudo reposar porque ya le tenía a quien representarlo a él y expresarlo a él, ¿verdad? Pero después, cuando el hombre cayó en pecado, el reposo de Dios se quebrantó. Dios ya no tuvo día de reposo. Y Dios trabaja por la redención del hombre a través de su Hijo. Él vino a este mundo a trabajar. Y Él trabajaba en el día de reposo. ¿Pero para qué? Para que el hombre experimente su restauración. Y así el hombre y Dios puedan entrar de vuelta en el reposo. En la experiencia del reposo. Entonces vemos en el versículo 16 y 17 acá en Juan. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. El Señor vino a servir y a salvar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido. Entonces siempre hacía esto en el día de reposo para que entendamos que Él es el verdadero reposo, el que nos restaura para darnos el reposo. Y le decían la gente: no te es permitido cargar tu camilla en el día de reposo. Porque ellos estaban en la religión, en los símbolos, y no tenían la realidad de Cristo. Esta es la manera religiosa de practicar el reposo que Dios deseó para los hombres y su consecuencia: continuar en la condición miserable. Cuando aplicamos la ley religiosa, continuamos en la parálisis. Marcos 2:27. Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Ellos, en vez de liberarle al hombre de su condición o de hallarse con el hombre porque halló el reposo a su enfermedad, no, ellos querían que el hombre se sujete a una ley. Sin embargo, el día de reposo Dios lo hizo para el beneficio del hombre y no el hombre para la ley del reposo. Entonces en el versículo 11 dice: el mismo que me sanó me dijo: levanta tu camilla y anda. Cristo es el verdadero reposo. En él este hombre encontró el reposo. Él es la realidad del símbolo que estaba estipulado en la ley, como dice Jesús mismo en Mateo 11, 28 y 30. Venid a mí, todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces Cristo es el verdadero reposo. Por eso pudo testificar de Cristo como el que le dio el reposo. Vemos también acá en el versículo 14, la miseria del hombre es la consecuencia del pecado. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, las cosas malas que nos suceden es la consecuencia de nuestro pecado.
Y acá vemos la reacción de la religión. La religión reacciona contra Cristo. Siempre la religión va a reaccionar contra Cristo. El hombre se fue y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y por eso lo mataron. Cuando él fue enjuiciado, le dijeron: dinos, ¿eres tú el Hijo del Dios bendito? Y él le dijo: tú lo has dicho. Sí, lo soy. Y ahí rasgaron su vestido. Es reo de muerte, lo condenaron y lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? Por una verdad. Y acá también vemos esto, ¿verdad? Que no solamente querían matarle a Jesús porque siempre quebrantaba la religión del día de reposo, trayendo reposo a los enfermos, ciegos, cojos, sino que también porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Cristo vino a traerles la realidad del reposo de Dios. Sin embargo, ellos preferían mantener sus rituales vacíos e impotentes que no brindan reposo a los hombres, rechazando así al Hijo de Dios. Podemos leer acá como un resumen, ¿verdad? Leemos juntos, ¿sí? La consecuencia de nuestro pecado es una vida de condición miserable. La religión no tiene la capacidad de librarnos de las consecuencias de nuestro pecado. La ley de Dios solamente puede exponernos y condenarnos. Pero Cristo es la gracia y el poder de Dios para libertarnos de la culpa y de las consecuencias de nuestro pecado. Así Cristo nos restaura para Dios y nos da su reposo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y dice, y esto lo hizo en el día de reposo, para darnos el reposo. Amén, hermano. Padre, te damos gracias, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, en nuestra incapacidad de responder a la ley tuya, Señor, a nuestra incapacidad de vivir una vida conforme a tus exigencias, a las exigencias de tu carácter santo, Señor. Reconocemos que nuestros pecados nos han llevado a la ceguera, a la parálisis y a todo tipo de enfermedades físicas y espirituales. Pero gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, que tú enviaste a tu Hijo, a este verbo que hizo el cielo y la tierra, por medio del cual hiciste los cielos, la tierra y todo lo que existe en ellos. Pero no lo dejaste allí, Señor, que lo enviaste por todos nosotros, como el verbo hecho carne. Gracias, Padre, que Él llevó nuestra carne, nuestra vieja humanidad corrupta a la cruz, la aniquiló, la sepultó y la levantó en resurrección. Gracias, Señor, que hoy podemos recibir la palabra de Cristo y por medio de esa palabra el Espíritu que nos da vida para hacer de nosotros una nueva creación. Gracias, Padre, que hoy estamos en el reposo y tú estás en el reposo con nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.